performance, adelante. En otro caso, pues no deberíamos porque solamente ocupa espacio adicional en nuestra base de datos. Acuérdense que el espacio es relativo, ¿no? Si hablamos de un registro, pues no pasa nada, pero si hablamos de 100 millones de registros, pues ya como que empieza a pesar, ¿no? Empieza a ser considerable. Entonces, no es algo trivial. Siguiente. El producto cartesiano en álgebra relacional es, también lo mencionamos, ¿a qué es equivalente? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo van? Itzel, Julissa, Héctor, Alejandro. El producto cartesiano en álgebra relacional, decíamos, la operación equivalente en SQL, pensemos, es el join. El join es el producto cartesiano. No la unión, porque la unión nos junta a dos tablas, ¿no? Como tal. O sea, la unión, de hecho, más bien es como una suma, ¿no? Pero más bien es un join, es el que me permite relacionar dos conjuntos de datos, o sea, dos tablas. Siguiente. El truncate no considera el truncate. Acuérdense que, bueno, ¿para qué era el truncate, por cierto? Bueno, ahorita me dice cómo quedan acá. Itzel, Héctor, Yulisa. ¿Qué es el truncate? Sirve para vaciar los registros de una tabla, pero mantiene la estructura. Ok, exacto. O sea, nos sirve para borrar los registros, ¿no? De hecho, aquí está, entonces sí lo considera. Nos sirve para borrar los registros. ¿No? Al final, como operación, sería algo equivalente. El delete también me sirve para borrar registros. ¿Cuál es la diferencia entre un delete y un truncate? El truncate no me permite hacer rollback, ¿no? De hecho, cuando ejecutamos el truncate, pues es así inmediato, ¿no? O sea, no le toma, no importa la cantidad de registros, por cierto. O sea, pueden tener 100 millones de registros y el truncate lo hace en segundos, milisegundos, ¿no? O sea, no se tarda. En cambio, si lo hacemos con delete, si son 100 millones de registros, seguramente se va a tardar más. ¿Por qué se tarda más el delete? Dijimos. Porque va registro por registro. Porque va registro por registro, exactamente. Acuérdense, va registro por registro. ¿Eso qué quiere decir? Lo cargo en la memoria. Va registro por registro y lo va poniendo en la memoria RAM. Y una vez que ya recorrí todos los que tenía que borrar, lo guardo en el disco duro. ¿Todo esto para qué es? Porque acuérdense que el update es una transacción implícita. Es decir, en caso de que falle, puedo hacer rollback. O sea, si fallo al hacer el update,
perdón, el delete. Si fallo al hacer el delete, puedo hacer rollback y regresar a como estaba antes. Entonces, el delete, bueno, el update también es una transacción implícita. El delete es una transacción implícita. Voy registro por registro, lo guardo en la memoria. Una vez que ya borré o que ya identifiqué todos los que tengo que borrar, lo guardo en el disco duro, ¿no? Datos persistentes. Si en el inter falla, rollback. Entonces, podemos usar delete, podemos usar truncate para borrar los datos, solo que funcionan diferente. Eso es importante para nosotros. Además, el delete me permite poner un filtro, ¿no? Una condición, un where. O sea, podemos borrar un registro. El truncate, no. El truncate borra toda la tabla. Toda la tabla. No le puedo poner un where, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que no consideran un truncate es el rollback, justamente. Al final, hace el borrado de los registros. Un borrado de registros es una actualización ya internamente también de los datos y como los guarda o los modifica directamente en el disco, por supuesto que tiene un commit, ¿no? Es un commit, son milisegundos, nanosegundos inclusive a veces, pero es un commit también. Entonces, siguiente. Un índice clúster es Itzel, Héctor, Fernando. Un índice clúster, dijimos, es un índice físico. Un índice non-cluster, de hecho, sería un índice lógico. ¿Qué es un índice físico? Es un ordenamiento de nuestros datos en el almacenamiento, o sea, en el disco duro. Entonces, en el disco duro los vamos a ordenar y así los guardamos ordenados. Ese sería un índice físico o un índice clúster. Un arreglo de discos no. De hecho, un arreglo de discos sería un write, ¿no? Como tal. Entonces, no es un write. Acuérdense que lo dijimos, es un arreglo independiente de discos redundante, ¿no? Arreglo redundante de discos, ¿no? Sería ese. Siguiente. Un conjunto de sentencias que siempre regresa un valor, ¿con qué lo aplicaríamos? Itzel, Héctor, Fernanda. Un conjunto de sentencias que siempre regresa un valor es una función, ¿no? Es una función, sería la principal diferencia. Es muy parecido a un store procedure. Recuerden que es código precompilado, ¿no? Funciones, store procedures, triggers. ¿Qué quiere decir que es precompilado? Que ya sintácticamente ya fue revisado por el manejador. Entonces ya nada más lo ejecutamos. Lo más parecido es un store procedure, un procedimiento almacenado, que es una serie de sentencias de SQL. La diferencia es que en un store procedure podría o no regresar un valor, un conjunto de datos, algún resultado, y una función siempre nos pedirá tener un resultado, ¿no? Por lo mismo, en muchos de los casos,
utilizamos más bien Stored Procedures, ¿no? Es más cómodo, dirían algunos. Un trigger también es un conjunto de sentencias, pero dijimos que un trigger es una transacción implícita que aplica sobre eventos que se ejecutan sobre tablas. ¿Qué eventos? Insert, update, delete. Operaciones de insert, update o delete. Y una transacción, ya dijimos, es un conjunto también de operaciones, sentencias, un conjunto de sentencias que tienen que ser atómicas, ¿no? Básicamente. O sea, ejecutarse como si fueran una sola. Siguiente. Un arreglo de discos, a este ya lo habíamos dicho. Es parte de... ok, sí. Un arreglo de discos, write, es... déjenme ver cómo quedan. Héctor, Itzel, Fernanda. Es diseño físico, exacto. Arreglo de discos, diseño físico. ¿Por qué? Porque es cómo está en el disco duro. O sea, decidir qué arreglo voy a configurar, instalar en mi disco duro o en mis discos duros, es parte de ese diseño físico, ¿no? No tiene... y ya sobre eso ponemos nuestro diseño lógico, nuestra base de datos, ¿no? El modelo relacional sería un diseño físico, perdón, lógico también, y el diseño entidad-relación, pues al final también sería lógico. Siguiente. Las bases de datos de sistemas son, también comentamos, ¿no? Héctor, Fernanda, Hugo. Las bases de datos de sistemas son bases de datos creadas al instalar. Recordemos que estas bases de datos de sistema tienen la metadata. O sea, ¿qué es la metadata? Decíamos, los datos de los datos. O sea, tienen toda la información de las estructuras o de lo que yo necesito para que funcione la base de datos. ¿Okay? Esas bases de datos de sistemas dependen del manejador, ¿no? Pero al menos tienen los manejadores, ¿no? Porque ahí guardan toda la seguridad, el código, todo lo guardan ahí. Las definiciones de las tablas y demás, todo se guarda en estas bases de datos de sistema. Entonces depende del manejador, pero algunas tienen 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero lo importante es que saber, uno, que existen, y dos, que las tenemos que proteger. O sea, ahora sí, como dirían, no cualquiera debería de tener acceso, ¿no? No son bases de datos creadas por el DBA. Digo, al final, pues las creamos nosotros cuando lo instalamos, ¿no? Pero en realidad se refiere a que el DBA no va y hace un clic derecho, create database, ¿no? O new database o algo así. Mucho menos creadas por el usuario. Bases de datos temporales tampoco, ¿no? Porque no es que se borren y luego se vuelvan a crear o a poblar, ¿no? Acuérdense que si llegáramos a perder nuestra base de datos de sistema, dirían algunos, pues sería el equivalente a perdí el servicio, perdí la instalación, perdí los datos. De hecho, no podría acceder propiamente a los datos. No nos queda de otra más que, bueno, llorar, ¿no? Acuérdense, siempre nos desahoga porque pierden su base de datos de sistema y van a perder los datos de los usuarios, ¿no? De hecho, los manejadores lo que tienen también por default
es que tienen estas bases de datos protegidas. Es decir, sí puedo hacer selects a esas bases de datos, pero no las puedo modificar, ¿no? Aún cuando yo sea DBA, ¿no? Vean qué tan delicado es que ni aun cuando yo tenga el superusuario, aún así tampoco los puedo modificar, ¿no? Ya dirían algunos ya en un esquema más avanzado de base de datos de algún manejador, sí hay formas de modificarlas, ¿no? Las estructuras, los registros directamente, ¿no? No se recomienda, obviamente, pero sí se podría hacer y se dirían algunos, eso solamente casi es under your own risk, ¿no? O sea, bajo su propio riesgo y pues así de tendrías que ser un súper experto, ¿no? Para, pues para que no tuvieras problemas. Alguna vez, déjenme decirles, por ejemplo, un escenario. O sea, sí llega a ser útil, ¿eh? Tenían que copiar la parte de seguridad, o sea, los usuarios que creamos en la base de datos los teníamos que copiar a otra instancia de base de datos, o sea, hacer como una copia de la instalación, ¿no? Quería llevarme los datos, pero también quería llevarme los usuarios. Entonces, a nuestro honorable DBA se le ocurrió, en lugar de ir uno por uno o hacer un script, ¿no? Que me genere los usuarios y demás, no, se le ocurrió buscar la tabla. Hay una tabla donde están los sys users, por ejemplo, pues donde están todos los usuarios que hemos creado en la base de datos. Son registros. O sea, si tengo 500 usuarios, pues es una tabla con 500 registros. Entonces no son muchos, ¿no? En realidad, entonces para no hacer el trabajo manual, lo que hizo este DBA, pues es tomo esos registros, hago un select de la tabla sys users y los inserto en otro lugar, ¿no? En la otra instancia. Entonces sí es posible. Digamos que todo funcionó bien, o sea, sí funciona. Solo tuvo un pequeño detalle, que se equivocó de servidor, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero como procedimiento de pasar datos entre tablas de sistema o entre bases de datos de sistema, también es factible, no es tan recomendable, ¿no? A menos de que seamos casi el experto programador de ese manejador de base de datos. Siguiente. Un respaldo de una base de datos es ¿cuál sería la mejor definición para un respaldo? Héctor, Fernanda, Hugo, ok. Es una copia de datos, dijimos, es una copia de datos e inclusive podríamos decir copia de la estructura de nuestros datos, o sea, la definición de nuestras tablas, sí. Lo importante en un momento en particular, súper importante. Necesitamos entender que nuestros respaldos tienen cierta vigencia. Yo hago un respaldo todos los días a las 9 de la noche. Está bien. A las 9:01, ese respaldo ya no es vigente, ¿no? O ya no tiene la última información, los últimos datos. Ok, entonces un respaldo sí es una copia de los datos en un momento en particular. No es propiamente una réplica de datos, ¿no? Una réplica también es una copia de los datos, ¿no? Solo que la réplica no implica generar un archivo adicional, que sería un respaldo, ¿no? Propiamente. No es un arreglo de discos, aunque con los arreglos de discos, como decíamos, también podemos hacer un write, ¿no? Que sería redundante. Entonces también
de alguna manera, pues es una copia, un respaldo, ¿no? De datos a nivel físico. Y no es un DRP tampoco. Un DRP va más allá de copiar los datos con réplica o con respaldo. Es una estrategia de planeación para poner nuestros datos en otro lugar, ¿no? Es un plan de recuperación de desastres, ¿no? Esa es la idea. Siguiente. Ejemplo de proceso automático para un DBA. ¿Qué es común que automaticemos? Héctor, Hugo, Fernanda. En los respaldos sería el caso más común, más típico para automatizar uno de los candidatos principales, ¿no? Que hacemos como parte de nuestras actividades de los DBAs, hacer respaldos, ¿no? Hacer respaldos y no solamente hacer los respaldos, sino definir una estrategia de respaldos, ¿no? Automatizarlo, pues decíamos, ¿en qué momento hago los respaldos? Todos los días a las 10 de la noche. Entonces, pues yo salgo a las 6 de la tarde, ¿no? No me voy a quedar hasta las 10 de la noche a hacer el respaldo, y además el respaldo es un clic derecho backup database, ¿no? Entonces, me voy a tardar, ¿no? O bueno, ahora ya no vamos, pero me tendría que conectar a hacer el respaldo. Entonces, para evitar eso, pues más bien lo automatizamos, lo programamos para que se ejecute de manera automática, ¿no? Crear tablas, ¿no? De hecho, es uno de los temas que generalmente se hacen manuales, ¿no? Por lo que implica crear una tabla. Además de que no estamos creando tablas todos los días, ¿no? Decíamos, no debería de ser, no es una buena práctica, ¿no? Entonces, pues no, como que no buscamos automatizarlo tanto. Programar store procedures tampoco. Pues, programar, dirían los H desarrolladores, es todo un arte, ¿no? Imagínense que les dijéramos, ahora voy a automatizar lo que tú haces, nos linchan, ¿no? Si ya de por sí se pusieron rebeldes con ChatGPT, ¿no? Que ahora ya te da código y programación, etcétera. Entonces, si ahora les digo, pues además te voy a sustituir o te voy a automatizar, nos van a odiar más, ¿no? Y analizar los datos, no, analizar los datos también es un proceso, ¿no? Va más pegado a la visualización, a la ciencia de datos, analítica de datos, etcétera, ¿no? Pero más bien es un proceso y típicamente automatizamos algunas cosas, ¿no? Pero no todo. Entonces, sí, el candidato ideal para empezar a automatizar cosas, respaldos. No es trivial, ¿eh? No crean que es cualquier cosa. Más bien, la estrategia de respaldos, ¿no? Sí. Siguiente. Ejemplo de transacción implícita. Ese ya lo comentamos ahorita. Es la última. ¿Cómo les fue? Héctor, Hugo, Jesús, ok. Ejemplo de transacción implícita, un trigger, ¿no? Que es lo que decíamos. ¿Qué es una transacción implícita, por cierto? Es en donde no se tiene especificado el commit o el rollback. Exacto. Sí, donde explícitamente no le tengo que decir al manejador que inicio y que termino una transacción, ¿no? Que inicio con un start, con un begin transaction, no le estoy diciendo eso,
Ni le estoy diciendo ya terminé con un commit o con un rollback, ¿no? Pero sí es una transacción. Acuérdense que la transacción tiene un comportamiento especial, ¿no? Particular, que es lo trabajo en memoria. Lo trabajo en memoria. En caso de falla, hago el rollback, que es el rollback, me regreso al estado inmediato anterior consistente, que es el commit, guardo los datos en el disco duro persistentes. Entonces, el trigger es una transacción implícita, no tengo que decir que es una transacción, pero lo es. O sea, tiene ese comportamiento. DDL no es la definición de la estructura de nuestros datos. Rollback no es parte, de hecho, como tal de la transacción. Y un store procedure no, definitivamente no es una transacción, ¿no? Decíamos, algunos justamente lo confundimos, pensamos que el store procedure es una transacción. No lo es. Si yo quiero que el store procedure sea una transacción, entonces la primer línea que debería de escribir debería de ser un begin transaction y luego ya todo lo demás. Y al final del store procedure, pues un commit, ¿no? Esa es una pésima práctica, pero si yo quisiera que el store procedure fuera una transacción, eso tendría que hacer, ¿no? Entonces, no, el store procedure es una serie de sentencias nada más. Como no es una transacción, quiere decir que si yo tengo 10 sentencias en el store procedure, si falla la quinta, pues ya ahí me quedé. O sea, ejecutó 4 y las otras ya no. Y ahí se queda. Eso hace un store procedure. ¿Qué hace un trigger? Si son 10 sentencias, falla la quinta, hace un rollback, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el store procedure no tiene un rollback, no es una transacción. Okay. Listo. ¿Quieres terminar? Sí, quiero terminar. Muy bien. ¿Cómo les fue? Más o menos. Déjenme ver ahora en qué vamos. Es que va a haber otro tema, pero... ya. Entregaron su práctica 3, práctica 2, ¿no? Sí, maestra. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver la siguiente práctica, se las comparto acá, para que la vayan viendo. De hecho, digo, en general la práctica pues hay que documentar o hacer un poquito más, ¿no? Pero si pueden ir haciendo algunas cosas en paralelo, yo se los recomendaría, pues para aclarar dudas o algo que tuvieran, ¿no? Entonces, déjenme compartirles acá. De todas formas, ya saben que se lo tuvo, ¿no? Y se identifica la versión del sistema operativo y los 3 últimos fixes de seguridad instalados en el sistema operativo. Parecido a lo que ya habíamos hecho en la práctica anterior, quizá la diferencia es que aquí no están pidiendo el sistema operativo. Acuérdense que también hay una versión. Es importante que nosotros sepamos qué sistema operativo estamos utilizando, ¿no? Más allá de, ahora acuérdense que los agrupamos, ¿no? Pero pues básicamente tenemos 3, ¿no? Linux, Windows y iOS, ¿no?
iOS particularmente, aunque si ustedes tienen una Mac, también funcionan algunas cosas, ¿no? Pero la Mac, acuérdense que no está hecha, su principio no está hecho para procesamiento, ¿no? De datos, más bien para, ¿cómo dicen? Entornos gráficos, ¿no? Y esas cosas. Entonces, ahora ya hay algunas versiones que funcionan en Mac, de los manejadores. A veces dirían algunos son medio inestables, pero bueno, podría ser, ¿no? Por cierto, otra recomendación también podría ser que si su máquina da para, eh, para los recursos, podrían crear una máquina virtual, ¿no? Con VirtualBox o, ¿cómo se llama el otro? Que es de es gratis y es de los más sencillos, diríamos, a lo mejor, o en la nube, etcétera. También para instalar ahí, ¿no? Si es que no quieren instalar en su máquina y estar experimentando, las versiones, ¿no? Entonces, número 1 dice, identifica la versión del sistema operativo. Ya habíamos dicho. Déjenme más bien. Voy a quitar esto. A compartir todo. Aquí, ¿no? Entonces, el sistema operativo, decíamos que venía a diferencia de un add remove, venía un Windows, ¿qué era? Update, ¿no? No sé cómo está el update. Sí. No creo que era aquí. También. Bueno, esta es otra forma de llegar, ¿no? Que es el panel de control. Y aquí deberíamos de tener uno que dice, por ejemplo, aquí programas, que es lo que nos tiene instalado, pero aquí particularmente como nos hablan del sistema operativo, deberíamos aquí, no sé si es aquí. Sistema, aquí no, el que decíamos Windows Update, y ahí ya les pone la versión y lo que les dice, lo que nos interesa es este historial, ¿no? No de las aplicaciones, porque podemos tener varias aplicaciones instaladas, que eso era lo anterior, que está aquí, aplicaciones, ¿no? Que tengo instaladas y aquí las vemos. Entonces deberíamos de separarlo en dos, ¿no? Las aplicaciones que están instaladas en nuestra base, en nuestra computadora y lo que tiene que ver con el sistema operativo, ¿no? Los fixes que comentábamos. Entonces, particularmente en este caso nos están pidiendo esto, ¿no? Los últimos 3 fixes que tengamos instalados. Ven, aquí yo tengo del 14 de noviembre y no he actualizado nada más. Entonces es eso, identifica la versión del sistema operativo y los 3 últimos fixes de seguridad, por eso dice fixes de seguridad instalados en el sistema operativo de tu máquina. Okay. Luego el punto 2 dice identifica dónde se encuentran los eventos o logs del sistema operativo y registra 2 errores de cada tipo de acuerdo con su criticidad o tipo de error. Lo que habíamos dicho es que lo teníamos en algo que le llamábamos visor de eventos, que acá lo tenía. Visor de eventos sería la forma más rápida. Y aquí tenemos algo que nos dice sistema, por ejemplo. Y aquí, si mi máquina responde, visor de eventos en inglés lo tienen, si su sistema lo tienen en inglés, event viewer. Event. Entonces, dice aquí, déjenme ver.
Y básicamente, o sea, dice, identifica dónde están los eventos o logs del sistema. Entonces ya dijimos aquí, en Linux es el equivalente al log, ¿no? Como tal, de la máquina. No, hay algunas, por cierto, en Linux. Linux, por default, pues ya saben que todo es vía comando. Pero hay software, ¿no? De igual open source, que luego lo instalan sobre Linux y tiene como que ciertas características tanto para monitorear, administrar el sistema operativo, ¿no? Entonces también eso les puede ayudar si son muy pro Linux, también la recomendación es que pues sí busquen algunas de estas herramientas porque nos facilitan, ¿no? La administración. Ya sé, les digo que a algunos les gusta vía comandos, pero a menos de que ustedes sean así súper duchos, ¿no? Yo me sé todos los comandos y, y sé que teclear y me sé la sintaxis, etcétera, pues está bien, lo escribimos, ¿no? Pero si no es así, o sea, si escriben un comando y se van a internet para ver la sintaxis y luego lo escriben y ya les mandó error y luego se van a tardar más, ¿no? En estar investigando. Entonces, pues ese es el punto. Entonces dice punto 2, identifica dónde están. Bueno, ya dijimos dónde están y registra 2 errores de cada tipo. Error, información, warning, ¿no? Pues aquí tengo, o sea, el tema es agarro uno de estos, ya sea que le den doble clic o aquí ya se ve la información, pues me pone en esta pantalla. Aquí hay 2, luego aquí tengo uno de error. Este sería un ejemplo de error. Aquí tengo otro de error. Y aquí tengo un warning o una advertencia también, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Luego dice el punto 3, dice identifica dónde están las bitácoras de instalación de 2 manejadores de bases de datos. Y determina si existen errores. Bueno, lo estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? Que lo que dijimos era que había un archivo, ¿no? Un archivo, no sé ni dónde quedó. Mi pobre máquina ya está. Ahora me agarré de Postgres. Por ejemplo, de Postgres. Y lo que decíamos es típicamente donde tenemos la instalación del manejador, vamos a encontrar un archivo. Pues dice así, setup, install, summary, ¿qué más podría? ¿Cómo más podrían estar? Pues sí, básicamente es install, setup, installation report, algo así, ¿no? Y aquí viene un installation summary. Pues siempre es bueno revisar después de instalarlo. No son muy grandes tampoco. Vean, aquí tengo de varias instalaciones que he hecho del 14. Y aquí están las fechas y todo, ¿no? Entonces, pues sí nos sirve para ver. Dice, determina si existen errores. ¿Cómo determinan si hay errores? No hay de otra, ¿eh? O sea, busco manualmente. O sea, de hecho, teóricamente, pues deberíamos de leer línea por línea, pero si observan, por ejemplo, pues es un poquito más extenso. Entonces, pues al menos ver cómo termina, ¿no? Installation completed. Vean, aquí tengo un no, decíamos, podría ser un error o no. Y pues también, si no, dirían a la antigüita, ¿no? Hago ¿cómo se llama? Mi búsqueda, ¿no? Busco aquí error no hay, a lo mejor fail, ¿no? Tampoco hay. Algo que nos diga que podría estar fallando, warning, tampoco, etcétera, ¿no?
Y ya de ahí pues concluyen, ¿no? Eso es lo que me piden. En 2 manejadores determina si existen errores de instalación. Entonces ahí no nada más me digan, no hay errores, ¿no? Me ponen, digo, para no obviarlo, ¿no? Me ponen, tampoco me pongan el archivo, me pueden poner la pantalla, ¿no? O sea, esta pantalla, decíamos, de aquí, ¿no? Entonces, pues me ponen esta pantalla y me dicen si hay o no hay errores, ¿no? O sea, si ustedes consideran que hay o no hay errores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo que tengo aquí este mensajito raro, pues yo podría decir, esto que estoy marcando podría ser un error. ¿Ok? ¿O no? ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Sí. Luego dice, identifica dónde están los archivos de bitácoras o logs de 2 manejadores de bases de datos y determina si existen errores. También dijimos que las bitácoras también las podemos separar en 2, sistema operativo y las bitácoras propiamente del manejador de base de datos, donde lo que dijimos es que el manejador de base de datos tiene bitácoras o va registrando lo que está sucediendo en la base de datos, ¿no? Que es aparte del sistema operativo. Por eso es que nos piden que lo identifiquemos. Lo que vimos era que al final estos archivos también corresponden están en el sistema operativo, pero para analizarlos a veces es más conveniente o van al archivo directamente o depende del manejador, podemos ir a la interfaz gráfica y nos facilitaría la existencia, diría, ¿no? Entonces, déjenme levantar mis servicios porque si no, luego me manda errores. Entonces, bueno, voy a aprovechar también para el otro. Uno dice determina dónde están, que ya lo habíamos comentado, pero el punto 5 dice genera al menos 2 actividades que registren eventos repetitivos en las bitácoras del sistema o de la base de datos, en cualquiera de los 2. Por ejemplo, cuando se intenta ingresar con un usuario que no existe, cuando reiniciamos los servicios, ahí reinician el servicio 10 veces y ven si registra algo o no. Entonces registra y explica los eventos generados. Entonces voy a hacer un par de cosas aquí. Me estoy conectando SQL y voy a poner un usuario. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un usuario SA4 que no existe. Entonces vean que me dice la conexión. ¿Qué es esto? No hay ningún proceso. O sea, no está encontrando el usuario, ¿no? Vamos a poner otro usuario. El usuario no existe. Vean, login fail for user auto, ¿no? Y así me puedo ir. Esto para nosotros, digo, ahorita yo lo estoy haciendo manualmente, pero esto es un evento repetitivo, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, queremos ver si estos eventos repetitivos, que en este caso son errores de logueo o de ingreso a nuestra base de datos, se registran en la bitácora o no. Entonces voy a ahora conectarme ya bien y vamos a ver la bitácora. Ven aquí, por ejemplo, aquí está, decíamos, los logs de nuestra base de datos.
Aquí en este es SQL, ¿no? Al final les pone los últimos 6, ¿no? Bueno, 7 más bien, porque son 6 más el último, ¿no? Entonces, digamos que eso también ayuda porque pues pueden ver lo que pasaba hace una semana, por ejemplo, ¿no? Pero el último es este, ¿no? El que dice current. Creo que ese lo pueden configurar, por cierto. Configurar. Ah, sí, miren, aquí está. Máximo número 6, por eso. O sea, aquí creo que ustedes le pueden poner, pues quiero que sean 10 o 20, etcétera. Obviamente, acuérdense. Pues miren, llega hasta 99, aquí dice. Acuérdense que pues estas logs, estos archivos van al disco duro, ¿no? Pues luego, otra vez, esto es sistema operativo, se acaba el espacio y no me lo estoy acabando yo como base de datos. Es más, quien se lo está acabando es la bitácora de la base de datos, que es un archivo en el sistema operativo. Entonces, sí es parte de, si necesito 99, está bien. Por ejemplo, aquí, pues no lo permite. Está bien, tengámoslo en cuenta, ¿no? De que esto ocupa espacio. Entonces decíamos, aquí está. Y vean que aquí está, de hecho, miren mis conexiones que intenté hacer. Login fail for user Otto, ¿no? Que ya ven que le puse ahí Otto. Entonces, aquí está mi fail por el user S4 que tampoco existe, ¿no? Aquí ya les pone, bueno, dónde está el tipo de conexión. Ay, no, ya no sé qué hice. El tipo de conexión, creo que aquí ya me equivoqué. Aquí está. El tipo de conexión, creo que es, ahí está. El tipo de conexión, aquí, bueno, me dice que es la máquina local, pero si nos estuviéramos conectando de otro lugar, pues aquí les aparecería la IP, ¿no? Desde dónde se están conectando, etcétera. Es importante también para nosotros identificar eventos repetitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque un evento repetitivo también nos podría decir que algo puede ser que no esté funcionando bien o que inclusive llegue a fallar, ¿no? Aquí es un acceso que queremos hacer con un usuario que se llama Otto, que no existe, pero vean cómo podría caer a lo mejor me están atacando, ¿no? O sea, si yo empiezo a monitorear, detecto la recurrencia y entonces puedo identificar oigan, alguien se está intentando conectar a la base de datos. Puede ser que a lo mejor es un usuario que pues, se le olvidó su contraseña, también puede ser, ¿no? Y está ahí intenseando, ¿no? Pero también puede ser alguien malintencionado que está intentando descifrar, ¿no? Nuestras contraseñas. Y vean que generalmente, a diferencia de lo que sucede en algunas plataformas o inclusive el sistema operativo, aquí los intentos fallidos generalmente no se bloquean, ¿no? Los manejadores no los bloquean. O sea, ya saben, después de 50 intentos bloquea la cuenta. Eso aquí generalmente no sucede. O sea, yo podría generar un programa automático que esté intentando hackear una cuenta y adivinar la contraseña. Y vean que ni necesito estar yo ahí, ¿no? Pues ahí lo dejo corriendo toda la noche. Con suerte, bingo, ¿no? Lo encontré. Más aún, ¿no? Ya saben, creo un usuario que se llama otro y contraseña otro. No, pues todavía les facilito la tarea. Postgres, root, ¿no? Usuario root, contraseña root. Que ni se nos da eso, ¿no? Así de, ay, no me quiero quebrar la cabeza. Bueno, sí, podría tener otras consecuencias, ¿no? Entonces, sí, siempre es bueno también revisar qué está pasando en estos archivos o en nuestras bitácoras, ¿no? ¿Ok? A eso es a lo que se refiere, crear eventos repetitivos que nos marquen o que se registren en la bitácora, ¿no? A nivel, déjenme ver, ahora acá, me voy a pasar a... ¿Dónde está?
Aquí. Entonces voy a hacer aquí, ven que inicié el servicio, aquí esto tiene refresh, aquí está. Inicié el servicio de Postgres, ¿no? Y de SQL en mi máquina. Entonces voy a ver si aquí me aparece algo. Este es al nivel sistema operativo, ¿eh? Vean que lo busco a sistema operativo porque el servicio es a nivel sistema operativo. A nivel base de datos, y me voy a regresar por acá. A nivel base de datos, pues sí, vean que también me aparece. Aquí dice shutdown, vean como iniciando. O sea, quiere decir que estoy starting up the database. O sea, también me está registrando que está iniciando la base de datos. Entonces, en algunos casos podemos encontrar la información en el sistema operativo, en la base de datos, ¿no? Dirían, no importa, lo importante es que lo monitoremos, que estemos viendo o que sepamos qué está pasando en nuestra base de datos, en nuestro servidor. Entonces, el servicio, déjenme ver si nos registra algo. ¿A qué hora fue? No sé. Ah, no, pero esto es... No, pero espera. No, aquí no está. Vamos a ver aquí. No, esto tampoco. Vean que aunque esta es, acá está, ¿no? Aunque este es, esto es informativo, mensajes de clasificación y de information, vean cómo sí me está diciendo que está cargando las versiones del sistema, en este caso de SQL. Y miren, aquí están las de Postgres. Servicio iniciado y aceptando conexiones. No es propiamente un error, pero si yo estoy reinicia y reinicia el servicio, miren, vamos a hacer el de Postgres. Acá está servicio iniciado. Luego aquí dice la salida futura del registro aparecerá en el directorio del log, rendimiento de salida, esperando a que el servidor inicie. Voy a reiniciar el servicio de Postgres. Aquí está iniciado, ¿eh? Lo voy a detener primero. Y lo voy a iniciar. Y vamos a ver si nos pone algo aquí. ¿Dónde está? Refresh. Y vean, me pone esperando a que el servicio reinicie, esperando, acá está, y aquí dice servidor iniciado y aceptando conexiones. Evento repetitivo sería, hago esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ya lo apagué, ya lo prendí, ya lo apagué, ya lo prendí. Lo importante es que sepamos que, por ejemplo, en este caso, cuando estamos reiniciando, nos registra en la bitácora que está ocurriendo eso. Vean que ya lo hice varias veces y esto debería de estar apareciendo en nuestra bitácora. Aquí está, ¿no? Entonces, si yo estoy revisando esta bitácora, podría determinar que a lo mejor algo está sucediendo con mi base de datos. ¿Por qué? Porque tengo eventos repetitivos, ¿no? Recurrentes. Entonces, también estos eventos, ¿no? Nos ayudan. Lo que decíamos, hay herramientas que nos ayudan a leer estos archivos, que sería más fácil. Y en nuestro peor escenario, acuérdense, no tengo monitoreo, voy a empezar con signos vitales, pues al menos darle una ojeada, ¿no? Aquí a ver oye, pues todo está funcionando, ¿no? Eso preventivo, ¿no? Reactivo, pues también nos sirve, ¿no? O sea, reactivo, la base de datos está fallando, me están reportando que les envía que no se pueden conectar. Empiezo a ver las bitácoras, ¿no? Veo el servicio, veo que me conteste un ping, ¿no? A nivel comunicaciones. Entonces empiezo a analizar o ver que todo esté funcionando, ¿no? Las bitácoras pueden ser un buen indicio para saber si algo anómalo, algo extraño sucediendo en el sistema operativo o en la misma base de datos. ¿Ok?
Y déjenme ver, inicié Postgres, ya inicié. ¿Dudas? No. Voy a abrir pgadmin. Acuérdense que si les aparece este usuario, por cierto, este usuario no es eh, um, no es de ningún motor de base de datos, ¿no? Fíjense que aquí dice, es un usuario máster para la consola de administración. O sea, aquí ni siquiera estoy conectado a la base de datos. Confóndeme. Entonces, decíamos, imagínense que me quiero conectar. Y aquí dice, me quiero conectar a esta conexión, ahora sí que valga la redundancia, con el usuario Postgres, ¿no? Por cierto, ¿cómo sé a qué servidor se está conectando? Pues me puedo ir a esto que se llama propiedades de esta conexión y pues ya aquí determinar, pues miren, se está conectando el localhost, que sería mi máquina, por este puerto, con este usuario. ¿Okay? Si me cambio a otra, vamos a ver, por ejemplo, Vean, es un localhost, pero se está conectando a otro puerto con este usuario. Y así, ¿no? Si veo vean, se está conectando con algo que dice user select, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita me quiero conectar a y supóngase que no tengo la contraseña. Entonces le doy OK, le doy OK. Vamos a ver si Postgres lo registra. Estas fallas de contraseña, vean que no me dice, digo, este es uno de los temas, pero ya del propio manejador y de la interfaz. O sea, me estoy equivocando de password intencionalmente y aquí no me dice como en SQL un login fail, ¿no? Entonces, bueno, no me está diciendo que hay un error en el usuario. Ya le voy a poner el bueno. Ya me conecté. Y por acá decíamos que teníamos una bitácora, no sé dónde. Aquí, ¿no? Ver el log. Y pues lo que nos interesa, déjenme, ¿qué hice? Algo hice. La cerré, ok. Acá está. No se expande. Bueno, lo que me interesa es ver si me registró todos estos intentos fallidos, ¿no? Miren, acá está, ¿no? No puede establecer la conexión. ¿Me dice el usuario? No me dice el usuario. No puede establecer la conexión, pero estos son los que di ahorita. Entonces sí, también me puede ayudar. A lo mejor el mensaje de error no es el mismo y ahí ya depende de cada manejador. Lo importante es que sepamos, uno, dónde buscar, que miren, aquí está el archivo, aquí sí les ponen la ruta, ¿no? Directa. Entonces también se pueden ir al archivo físico. Vamos, de hecho, a ver, déjenme ver, voy a copiar todo esto. Aquí está, ¿no? Y si checamos, vean que tengo dos, ¿no? Inclusive. Este es el último, que sería Lo pueden abrir, como es un archivo de texto, pues lo pueden abrir con cualquier visualizador. Aquí está, les da información y pues aquí está el error que me está mostrando, ¿no? Tal cual. Entonces vean que ya dice error. ¿Cómo sé si hay errores? No hay de otra. O sea, busco, ¿no? Leo el archivo, ¿no? Pues es que pudiera ser, si lo hago todo manual,
va a ser medio engorroso, ¿no? Tardado. Si no tengo una herramienta, algo que lo automatice, acuérdense, de algo a nada, pues bueno, al menos darle un ojito, ¿no? Al servidor. Pero vean cómo también me aparece aquí, no se puede conectar al servidor ABD16 y el error que no sé por qué aquí no me lo muestra, pero yo creo que tiene algo que ver con el manejador. Ok. Voy a abrir el otro para ver, no sé si tiene errores, por cierto. Pues no, está más cortito. Acuérdense, vean, por aquí hay un warning, por cierto, ahorita que lo vi rápidamente. This is a development server, sí, porque es de pruebas. Do not use it in production, ¿no? Este es un warning, ¿no? Y quiero ver si hay errores, pues busco, ¿no? Busco warning, ahí está. Ah, pues aquí hay otro, ¿no? WebSockets transport is not available, ¿no? Que lo instale para mejorar el performance, que sería como una conexión dedicada, es lo que me está diciendo. Error, ¿hay algo de error? No hay errores. ¿Qué más dijimos? Fail, tampoco. Entonces parece que ahí están. Lo importante, decíamos, es que existe una bitácora, que la puedo revisar. Algunos manejadores tendrán una bitácora más detallada, otros no. Pregunta, ya ven que me equivoqué tanto en SQL como en Postgres al conectarme con el usuario, que me intenté conectar con el usuario Postgres o con el usuario que en SQL le puse otro. Esta es la bitácora del sistema operativo. Aquí me deberían de aparecer esos errores, esos intentos. ¿Qué creen? No. Yo tampoco creo que deberían estar. ¿Por qué? Vamos a darle un refresh. ¿Por qué creen que no? Vean, estoy revisando los últimos, ¿eh? Voy a pasar medio rápido, a ver si hay algo que diga login fail o algo así, ¿no? Estos son los de Postgres. Pues no, ya recorrí los últimos de Postgres. Ah, es más, no, por la hora, pues ya no son estos, ¿no? Por cierto. Y en el de sistema, pues vean, tampoco por la hora no ha pasado algo diferente. No. Ah, y luego aquí hay uno de seguridad, por cierto. Vamos a ver si aquí nos registró algo. Pues no, tampoco. No. Special logon, a ver, esto. No, tampoco. No. Luego aquí hay un logon. Tampoco. ¿Por qué creen que no nos aparecen aquí? Y la pregunta que bien dijeron, ¿nos deberían de aparecer aquí? Creemos que no. O sea, está bien que no aparezcan aquí, pero ¿por qué creen que no nos aparecen aquí? Porque sí son errores de conexión, ¿no? ¿Por qué no aparecerán aquí, en esta bitácora del sistema operativo? Porque no tiene que ver directamente con el funcionamiento del programa, sino es algo como de la configuración, ¿no?, interno de, en este caso, de Postgres o de SQL, ¿no?
Exacto. Porque el error ya que me está mandando es, si lo ven así, de la aplicación del manejador de base de datos. Es la seguridad del manejador de base de datos. Y aquí lo que vemos es lo que está pasando en el sistema operativo. Por ejemplo, aquí sí vimos los reinicios, porque reinicio, aunque es el reinicio del manejador de base de datos, de Postgres, de SQL, de MariaDB, etcétera, aunque es el reinicio del manejador, en realidad es un servicio del sistema operativo. Por eso es que sí me lo registra aquí. Pero ya cuando me equivoco en la contraseña, eso es propiamente del manejador, ¿no? O sea, es la seguridad del manejador de base de datos. Por eso es que ya no nos aparece aquí. Y está bien. Algunos, o sea, si ustedes son así súper trickies, pues dirían, por ejemplo, Postgres es open source, ¿no? Y hay librerías que les permiten conectarse y a lo mejor alguien dice, pues yo quiero que me registre aquí cuando un usuario no se puede conectar a la base de datos. Entonces, los pueden conectar, sí, pero no es algo que tengamos por default. Entonces, ¿por qué? Pues son cosas diferentes. Sistema operativo tiene sus bitácoras de lo que sucede en el sistema operativo. Base de datos tiene sus bitácoras de lo que está sucediendo en la base de datos y generalmente el de base de datos también incluye algunas cosas del sistema operativo, como el mismo reinicio. También el reinicio, se observan en el log de tanto de Postgres como de SQL. Aquí, si lo leemos, también aquí nos dice, debe de haber un iniciando o algo así, ¿no? Nuestra base de datos. Vean, aquí está identificando, warning, cuándo se lanzó el pgadmin, cuánto tardó. Entonces, esto al final sí es parte de nuestro inicio del sistema, de nuestra base de datos. Bitácora de la base de datos, ¿ok? ¿Dudas? Entonces, lo que nos dicen, por cierto, repasando el punto 5, dice, genera al menos 2 actividades que registren eventos repetitivos en las bitácoras del sistema o de la base de datos. Por ejemplo, cuando se intenta ingresar con un usuario que no existe, reinicio de servicios, etcétera, que fue lo que hicimos. Registra y explica los eventos generados. No son los únicos, ¿no? O sea, saturo el disco duro, creo una tabla, borro registros, a lo mejor también los podríamos, genero bloqueos, ¿no? Si están registrados a la bitácora, pues también a lo mejor ahí ya me empiezan a aparecer. ¿Ok? Luego, punto 6, dice, identifica los usuarios a nivel sistema operativo, así como todos los usuarios que pueden ser administradores o usuarios poderosos de la máquina. Incluye los grupos o roles. Puede ser dependiendo ahí ya de la seguridad que tengan en su computadora e inclusive del sistema operativo que tengan. Pero lo importante es que identifiquemos, ahora nos están pidiendo, cuáles son los usuarios que existen a nivel sistema operativo. Entonces me voy a ir para acá. A nivel sistema operativo, ya no sé ni dónde estoy. Ya lo cierro. Acá, ¿no? Por ejemplo, esta sería una opción. Déjenme ver, sí. Aquí viene seguridad, cuentas de usuario, ¿no? Si yo me voy a cuentas de usuario, aquí dice cuentas de usuario y pues básicamente si tuviera más cuentas, aquí me aparecerían, ¿no? Esa es una opción. Pero hay una forma, y esto viene de sistemas anteriores. Déjenme ver, este se llama
Aquí, administración de equipos. Esta vista para nosotros es más interesante. Vean que aquí tiene varias cosas, inclusive aquí tiene el visor de eventos, o sea, es como que todo en un mismo lugar. Entonces aquí también lo tienen, aquí tienen el rendimiento también que decíamos para monitorear a nivel sistema operativo, pues aquí está también, pero hay una parte que es de usuarios y grupos locales. Estos usuarios y grupos locales, aquí generalmente vemos más usuarios. Aquí sí veo las cuentas que yo tengo instaladas o creadas. Estas son cuentas, usuarios de la máquina. Y luego tengo grupos. ¿Qué entenderían por grupos? ¿Qué será un grupo? Un conjunto de algo. Un conjunto, en este caso, los grupos serían un conjunto de permisos que estamos agrupando. Y ya en este caso ¿cómo se llama? De Windows, los agrupa y les pone un nombre, ¿no? Pero lo podríamos ver, por ejemplo, los administrators, aquí les pone una descripción, ¿no? Pero les dice, ¿cuáles son los administradores? Y aquí pueden ver a los usuarios administradores. Miren que de hecho estas son cuentas que ya ni existen, ¿no? De hecho, una buena práctica sería quitarlas, ¿no? Estas me voy a quitar una de estas, ¿no? Los podemos, hay otros que dicen backup, etcétera. Entonces yo puedo agregar aquí cuentas o usuarios que tengo ya creados. Generalmente, ¿para qué hacemos los grupos? Pues para poner dentro de esos grupos usuarios que van a tener los mismos privilegios. Y entonces no voy usuario por usuario dándole permisos, ¿no? Digo, aquí no son muchas cuentas, ¿no? Pero imagínense que tuviera varias cuentas o muchos usuarios. Digo, aquí tengo 4, ¿no? Pero si tuviera, no sé, 50 usuarios y a todos les tengo que asignar un permiso, pues es una labor también muy rutinaria, que nos toma tiempo, mecánica, y entonces a lo mejor una forma más fácil de administrarlo sería crear un grupo y asignarle permisos a ese grupo y agregar usuarios a ese grupo. Entonces, como dirían, heredamos los permisos que tiene ese grupo. Generalmente, y de hecho, así nos asignan los permisos, ¿no? En las empresas, ¿no? En la red, ¿no? Dirían, ya ven que nos dan una cuenta para que podamos acceder a los recursos de las organizaciones. Más o menos así funciona. O sea, dicen, ¿de qué departamento eres? Ah, eres de tecnología. Te agrego al grupo de tecnología y ya de ahí pues vas a tener los permisos que tiene todo mundo, ¿no? De tecnología. Ah, soy de ventas. Ah, pues te agrego al grupo de ventas y pues vas a ser un vendedor más con los mismos privilegios que tienen todos los demás, ¿no? Ya es parte de la administración, ¿no? Del sistema operativo. Entonces, lo que nos dice es identifica los usuarios a nivel sistema operativo, así como todos los usuarios que pueden ser administradores o usuarios poderosos de la máquina. Entonces aquí se van a los usuarios, se van a los grupos, aquí pueden encontrar, pues leen las descripciones de los grupos, pero pues por el nombre nos podemos guiar, ¿no? Administradores, ¿no? Y aquí puedo ver quiénes son administradores. Pues miren, tengo esta cuenta y el administrador local, ¿no? Usuarios poderosos, pues a lo mejor puede ser quien pueda hacer respaldos, que no tengo a nadie. Tiene otro power users, ¿no? Que no tengo a nadie, pero podríamos tener otros.
usuarios comunes y corrientes. Aquí hay algunos. Vean que dice todos los que estén conectados. Esto quiere decir que son otro grupo, ¿no? Y así. Entonces, lo que les pido aquí es que los identifiquen, ya sea de esta manera o lo que teníamos, ya no sé ni dónde está. Aquí, ¿no? O estas cuentas, esta es más limitada, se observan, de las cuentas o los permisos que puedo ver. Y que me digan qué pueden hacer, ¿no? Sobre todo los que podrían ser usuarios privilegiados. Acuérdense, esto es sistema operativo. ¿Ok? ¿Dudas? No. Y me voy a cambiar ahora, así como existe a nivel sistema operativo. Hasta ya habíamos comentado un poquito de la parte de seguridad. Las bases de datos tienen un apartado de seguridad donde obviamente controlamos el acceso o los permisos a nuestra base de datos. Por lo que hemos dicho, es independiente del sistema operativo, ¿no? En algunos manejadores o inclusive aquí en SQL lo podemos integrar al sistema operativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me conecto con una cuenta o me firmo con una cuenta a mi computadora, que en este caso yo estoy usando una cuenta que se llama JRosas, que es la cuenta que vimos, que está en mi computadora, pero esa es del sistema operativo. Lo que estamos haciendo es que con la cuenta del sistema operativo también me estoy firmando o también estoy ingresando al manejador de base de datos. ¿Okay? Eso nativamente lo tiene SQL Server, por lo que ya dijimos. SQL es de Microsoft, ¿no? De Windows. Entonces, pues esa integración ya es nativa. Algunos manejadores no se puede hacer esa integración. O sea, no puedo poner las cuentas del sistema operativo. O dirían algunos otros, ¿no? Dirían, es todo un rollo, ¿no? Configurar eso. O sea, es más complicado, ¿no? Al menos Oracle y SQL sí lo pueden hacer, ¿no? Se pueden integrar con el sistema operativo. Pero aquellos manejadores que no se pueden integrar, digo, no todo está perdido, ¿no? Lo que hacen es que manejan su propia seguridad del motor de base de datos. Y ya con eso trabajamos. Entonces, pregunta, ¿qué necesito para conectarme a una base de datos? ¿Qué necesito para conectarme a una base de datos? Permiso. Sí, ok, permisos. ¿Pero qué más? O sea, dicho de otra manera, acuérdense qué poníamos para registrar nuestra base de datos. ¿Qué nos pide? Es servidor, puerto, contraseña, usuario. Yo no me acuerdo qué otros nos pedían, pero según esos son los que piden normalmente. Exacto. Digo, algunas conexiones, porque estas son conexiones ya, ¿no? Pues nos podrían pedir más cosas, ¿no? Como la base de datos, ¿no? Inclusive el esquema, etcétera. Pero al menos necesitamos 3 cosas. La IP o el nombre del servidor, efectivamente, que en mi caso, por ser una máquina que está aquí, uso el localhost, ¿no? Pero si no, tendría que ponerle ahí el nombre del servidor o la IP, ¿no? Si me fuera a conectar remotamente a otro lado. Entonces, la IP o el nombre del servidor. El puerto es súper fundamental.
como vieron en Postgres, y de hecho me voy a cambiar para acá, aquí en Postgres decíamos, tengo una conexión, acá está, y aquí estoy usando el puerto 5432. Y luego por acá tenía otra, creo, ¿no? Déjenme ver, 5432. Creo que era este, ¿no? No. Aquí está. En esta estoy usando otro puerto, aunque es la misma IP o el mismo host. Entonces, nombre del servidor o IP, el puerto. Si el puerto es diferente, quiere decir que son dos instancias de bases de datos. Esta es una instancia, aquí está, que es el 5433, y este es otra instancia. Lo puedo saber por el puerto. ¿Qué es una instancia de base de datos? Instalaciones, ¿no? O sea, tengo dos instalaciones de Postgres en este caso, lo cual sí es así. Bueno, de hecho tengo tres, ¿no? Entonces, lo cual sí es así. Entonces tengo IP o nombre, puerto y el usuario. Es lo que necesitamos. Bueno, obviamente usuario y contraseña. Usuario y contraseña es lo que necesitamos. Algunos, por ejemplo, aquí le dice cuál es la base de datos con la que te quieres conectar, pero ya sería adicional. Si no le pongo base de datos, me ponen la base de datos por default, que típicamente es una base de datos de sistema, o sea, de las que creo cuando instalamos. Pero al menos necesitamos tres cosas: IP, puerto, usuario, para todo. Entonces, si ya tengo mi IP y yo ya tengo mi puerto, que es localhost, ya lo único que me falta es el usuario. Pero vean que si empiezo a ser un poco de malicioso, también estamos hablando de que a lo mejor yo no conozco los usuarios, pero sí sé que existe un usuario Postgres. ¿Por qué sé que existe un usuario Postgres? Porque es el usuario súper administrador, además. Es un usuario súper administrador por default. Y sé que existe un usuario root en MySQL, que es un usuario súper administrador. Y sé que existe un usuario SA en SQL. Entonces, yo puedo manejar la seguridad independiente del sistema operativo, completamente independiente del sistema operativo, toda la seguridad. Para ello, las bases de datos generalmente tienen un apartado. Acuérdense que vía la interfaz gráfica es más fácil. Tienen un apartado donde manejan los temas de seguridad. Lo que van a ver es que el manejador pues tiene más características o menos características dependiendo del mismo manejador o la funcionalidad, ¿no? Entonces, algunos tienen más cosas que hacer, otras menos. Pero al menos la cosa básica que siempre van a tener son algo que les llaman usuarios, que en los manejadores típicamente les llaman logins. Entonces son dos cosas: logins, que aquí están, ahorita vamos para allá, vean que aquí tengo muchos logins. Logins, ¿qué es un login? Un usuario de la base de datos. Usuario de la base de datos. Esto ya no tiene que ver con el sistema operativo. A menos, como decíamos, que estuvieran ligados, ¿no? Pero si no están ligados, es un usuario netamente de la base de datos. Y luego tienen otra cosa también típicamente que se llama server roles o roles. Así como a nivel sistema operativo, podemos crear roles para agrupar conjuntos de permisos, para facilitar la administración. O sea, imagínense, decíamos escenarios donde tengo 30,000 empleados y tengo 500 tablas.
y 20 servidores de bases de datos. O sea, si tuviera que asignar permiso por permiso, me vuelvo loco, ¿no? O sea, casi, o sea, todo mi año me la paso haciendo eso, ¿no? Tablita por tablita. Además, acuérdense que a una tabla, ¿qué permisos le podemos asignar? Permisos para hacer insert, para hacer update, para hacer delete, para hacer select o quitárselos. Entonces, la administración se puede volver muy engorrosa. Por eso es que los agrupamos, ¿no? Típicamente en roles les llaman, ¿no? Vean aquí en SQL están logins, está separado logins y roles. Me voy a ir a Postgres. En Postgres vean que lo tienen agrupado. Aquí dice logins y grupos de roles. Entonces, el concepto es el mismo, solo que aquí no hay una carpeta adicional. Todo, están aquí los dos. Están los logins que los pueden identificar porque es un usuario solito, digamos. Y grupos de roles, pues porque aquí ya les pone como más de un usuario. Es eso. Pero al final, bueno, aquí ya del lado derecho ven los permisos, ¿no? Que tiene cada uno de ellos. Pero al final, aquí lo que estamos diciendo es, puedo crear mis propios usuarios. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿Ok? Entonces, lo importante ahora para nosotros, que eso no es de la práctica, pero lo importante todavía, ¿no? Lo importante para nosotros es que existen usuarios a nivel base de datos. Para conectarme necesito un usuario. Entonces, dice punto 7, realiza las siguientes actividades para cada manejador, al menos 2 manejadores de base de datos. Entonces, el A dice, conéctate al manejador de base de datos y ejecuta algún select para ver la fecha. Entonces, voy a conectar primero acá a SQL. Me conecto. Como este ya es select, pues esto es, no sé si ya habíamos comentado, pero aquí tenemos una un query tool, ¿no? En todos los manejadores, que sería la línea de comando, ¿no? O donde podemos ejecutar sentencias de SQL. Bueno, aquí está en New Query, entonces me conecto. Aquí ya me conecté a la base de datos y ya podría hacer selects, insert, updates, etcétera, ¿no? ¿Cómo sé que ya estoy conectado? Pues aquí está con mi usuario. Me dice, estoy conectado. Es un localhost, dicho. Master, ¿qué es? Ahí en el tooltip vean que aparece localhost, master. ¿Qué será? Es la base de datos en donde es la instancia de la base de datos en la cual estamos, ¿no? Estamos en master. Estamos en master, pero no es la instancia, es la base de datos, sí, como dijiste. Es la base de datos. Luego viene un North America J. Rosas, que ya se imaginarán, es mi usuario, y luego viene un número 61. Voy a cerrar esto. Cierro. Me voy a cambiar de base de datos en la que teníamos. ¿Dónde está? Ah, yo ya tenía, ¿no? Mi base de datos. No sé si la borré. Bueno, me voy a poner aquí. Voy a abrir mi query y vean cómo cambia. Localhost, ABD, el mismo usuario, 61. Voy ahora a cambiarme de base de datos. Me puedo cambiar desde aquí, en esta que dice temp, no me acuerdo qué es. Le digo new query. Y vean, el tooltip dice localhost
base de datos ahora se llama ABD-Temp, pero es la base de datos, ¿eh? La instancia sería el equivalente al localhost. Entonces, ABD-Temp, el usuario, pues es el mismo, y ahora 62. ¿Qué será 61, 62? Según yo es como nuestra área de trabajo, ¿no? O sea, ese es nuestra área de trabajo 62 y el otro es nuestra área de trabajo 61. Ok, sí. Acuérdense que lo que dijimos que lo que sucede en la base de datos, todo lo que sucede en la base de datos se guarda en la base de datos. Entonces, cuando yo establezco una conexión a la base de datos, me genera algo que le llamamos un process ID o algo equivalente a un ID session, ¿no? Podría ser. Ese 61, 62 son sesiones, conexiones con las que identifico a mi conexión. El número, esa es la conexión 62 en realidad, esta es la conexión 61. Voy a ir a Postgres, voy a cerrar esto. Esta regreso acá. Voy a Postgres, también lo tenemos acá. Aquí está en Tools, nada más que creo que para que les habilite esta, no sé por qué no me lo habilita. Creo que tienen que seleccionar una base de datos. Sí, pero esto ya es del manejador, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta, que es ABD, me voy a Tools y le doy Query Tool, ¿no? Y aquí está. Vean cómo me dice, esta es mi conexión. Me dice ABD, ¿qué es ABD? La base de datos. La base de datos. ¿Qué es Postgres? El usuario. El usuario. ¿Y qué es ABD16? La sesión. No. No. Es la... O sea, el server es el Deep ABD y el ABD16 es la base de datos en la que estamos, ¿no? La instancia, aquí sí es la instancia. Perdón, sí, instancia. Bueno, y de hecho, el nombre que le puse a la instancia. El equivalente a SQL sería el localhost que nos aparece por allá. Solo que en SQL no me deja cambiarle el nombre. Bueno, no sé, no hay directamente. Aquí es más fácil. Pero es el nombre que le puse a la instancia. Que al final, vean que si me pongo aquí y me voy a propiedades, ¿dónde está? Es un localhost también. Entonces es el nombre que le puse yo a la instancia. Solo que aquí, ¿en dónde estaba? Ya se me fue acá está. Aquí en mi conexión de Postgres, aquí no me da el ID. Vean, casualmente no me pone el ID. Digo, no pasa nada. El ID es una sesión, sin embargo, sí existe. Si lo quisiéramos saber o poner, aquí sería, aquí lo tengo, miren las sesiones. Y aquí debería de tener en cuál estoy. Bueno, este es más o menos es fácil de determinar porque pues soy ¿no? El que está aquí conectado. Aquí está mi base de datos ABD, que es mi otra conexión. Y aquí ya puedo ver el Process ID, es el 21252. Eso es lo que me está diciendo. Entonces también para nosotros es importante identificar estos procesos porque son procesos internos de la base de datos. Inclusive vean aquí en Postgres, le abrí o le extendí, esto ya es adicional, no es de la práctica, todavía. Bueno, eso vendrá después, ¿no? Pero aprovechando que ya estamos aquí. Entonces lo extiendo y aquí me dice que está ejecutando,
Vean, si yo analizara este código, aquí ya le está diciendo, mira, estoy haciendo un select a la tabla PG Catalog, al role setting de la base de datos con un join en roles y luego otro join en database. Si yo le hiciera un select a la tabla PG Database, vería las bases de datos, ¿no? Les digo que todo está guardado en las bases de datos. Postgres tiene esta facilidad, digamos, que me dice que está viendo, ¿no? Aquí. ¿Ok? Pero bueno, eso no es la práctica. La práctica, me voy a regresar. Punto 7 dice, conéctate al manejador de base de datos y ejecuta algún select para ver la fecha. O sea, algo así como me conecta a mi manejador de base de datos que ya estaba. Vean que aquí no estamos diciendo con un usuario en particular, ¿no? Entonces es que se conecten, abren su query y aquí hacemos un select, ¿no? Select, no sé cómo, no me acuerdo, ¿eh? Get date. Get date es una función ya que trae SQL para, sí. Lo que trae es, ¿no? ¿Cómo? Pensé que era la de current date, pero creo que esa también. También es eso, creo. Sí. Entonces no importa, aquí les pone algunos ejemplos, les puse algunos ejemplos. Depende del manejador, ¿no? O sea, lo que queremos es esto, que me regrese la fecha. Bueno, la fecha y la hora, ¿no? Es lo que es. Bueno, para ver la fecha está bien. Entonces dice, les pongo aquí varios porque depende del manejador. El get date no es estándar. ¿Qué quiere decir que no es estándar? Que si ustedes hacen este mismo select, ahorita nos lo llevamos. Si hacen este mismo select en Postgres, seguramente no va a funcionar, ¿no? Pero habrá un equivalente. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo es conéctate. El punto A es conéctate al manejador de base de datos y ejecuta algún select para ver la fecha, que fue lo que yo ya hice. Luego dice punto B, sin cerrar tu sesión al manejador, reinicia el servicio de base de datos. ¿Dónde reiniciamos el servicio de base de datos? En los servicios. En los servicios, ¿no? Acuérdense, esto ya son cosas ya que tenemos que responder súper rápido. Exacto. Los servicios, eso me están diciendo. Sin cerrar tu sesión, vean que aquí está mi sesión. Y ahí ejecuté mi fecha a las 10:00:38. Ay, tenemos que ir a su recreo. Bueno, ahorita. No os preocupéis. Dice, sin cerrar tu sesión, ahí está mi sesión. Reinicia el servicio de base de datos. Lo voy a reiniciar. Servicios, lo reinicio, lo pueden detener y luego iniciar, o aquí viene una opción de reiniciar, ¿no? Cualquiera de las dos. Yo lo voy a detener y lo voy a iniciar. Ahí está. Ya, hice lo que me dijeron. Luego, punto C. Determina si a nivel sistema operativo de la máquina se registra un evento por la actividad B, o sea, por el reinicio. Si fue así, registra el mensaje. Yo ya no lo voy a mostrar, pero ya lo habíamos visto. Entonces, ¿dónde lo determino? Pues me voy aquí. A mi visor de eventos o al log del sistema operativo es lo que me están preguntando. Y dice, busca si hay un evento o si se registró un evento porque reiniciaste el servicio. Y entonces me ponen ahí si hay evento y este es el mensaje, o me dicen no hay evento y pues obviamente no hay mensaje. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Ok, hasta ahí vamos. Y luego, punto D, perdón, dice, determina si en las bitácoras de la base de datos, que sería lo mismo, lo que ya vimos, se registra un evento por la actividad B. Y si fue así, registra el evento. O sea,
Ahora es la misma pregunta, pero ahora me están diciendo si en las bitácoras del sistema operativo, ahora que reinicié el manejador de base de datos, se registra el evento y si es así, ¿cuál es ese evento? No me lo digan, pero ya sé. I know that you know. Ya sé que ya saben la respuesta, ¿no? Pero ya lo vimos. A menos de que estuvieran durmiendo todavía, no se dieron cuenta, pero ya lo vimos. Determina si en las bitácoras de la base de datos se registra un evento cuando reinicio el servicio. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ok? Acuérdense, las bitácoras las podemos ver desde la interfaz o pues en el sistema operativo, ¿no? Si lo quieren hacer desde el sistema operativo, pues es ver en dónde las está registrando. Ya si no saben, ya saben nuestro amigo eterno, Internet, ¿no? Google, ¿no? Bueno, son browser, buscador preferido, ¿no? Pues decirle dónde están las bitácoras del manejador tal, ¿no? Y ahí les van a decir, las puedes encontrar en esta ruta, si es que no cambiaron las rutas cuando lo instalaron. En algunos manejadores les permite cambiar las rutas, por cierto, después de instalarlos. En otros no. Pues ahí ya depende del manejador. ¿Okay? Y el punto E, que es en realidad el punto más importante. Dice, con tu sesión al manejador A, entonces me cambio, aquí yo ya tengo mi sesión. Vean que acá son 10:05 y esto lo ejecuté a las 10, ¿no? ¿Cómo sé que a las 10? Pues aquí lo vemos, ¿eh? Por eso le pedí la fecha, la hora. Con tu sesión con tu sesión al manejador, o sea, la que ya teníamos en el punto A, vuelve a consultar la fecha. ¿Qué es volver a consultar la fecha? Pues volver a ejecutar get day. Es eso. Y determina si es necesario volver a iniciar la sesión o no. Justifica tu respuesta. Yo no lo voy a ejecutar, pero lo que está diciendo es que lo vuelva a ejecutar, que sería aquí otra vez execute, y que me digan qué sucede. Básicamente, ¿qué sucede con la conexión? Es lo que estamos diciendo. Que me digan si les pide otra vez el usuario, si tiene que volver a iniciar la sesión o no. O sea, si les regresa el resultado, o les manda un error, o les pide que se vuelvan a firmar, etc. Si no les manda que se vuelvan a firmar, me dicen por qué no. Y si debería de hacerlo o no. Si les manda que se vuelvan a firmar, típicamente, si es así, les va a poner un bonito mensajito de error o una pantalla. Entonces me dicen, me pidió volver a firmarme, esta es la pantalla, ¿y por qué nos pide volver a firmarnos? ¿Queda claro? Sí. Lo mismo para Postgres, por ejemplo. Yo ya tengo acá mi conexión, pues tendríamos que hacer un select, no, nada más que en Postgres no me acuerdo cómo es, ¿no? A ver. Sí, select now, que es el equivalente al ¿cómo se llama? Al get day, ¿no? Select now, o sea, aquí está mi fecha, mi hora. Oigan, la hora está mal. 16:07. Es que es UTC, seguramente. Bueno, pero ese es de configuración. Lo tengo mal, por cierto, ni me había fijado. No importa. El punto haríamos lo mismo. Ya hice mi select. Me voy al servicio, reinicio Postgres
Reinicio Postgres, ahí ya hice mi punto B. Determina si a nivel sistema operativo en las bitácoras me genera el mensaje o no. Entonces ahí me dicen si lo genera es este o de plano no lo genera. Y punto D, también si registra el mensaje en la bitácora de Postgres o no. Y ahí me ponen si lo registra, aquí está el mensaje, o no lo registra y aquí se ve la pantalla donde no registró nada, ¿no? Y finalmente, con la misma sesión, dice aquí, ya tengo mi sesión, reinicié el servicio, lo vuelvo a ejecutar, les digo que yo no lo estoy haciendo intencionalmente, lo vuelvo a ejecutar y me dicen qué sucede. Igual, si les pide volver a iniciar sesión o no, si les manda mensaje de error, si no les manda ningún mensaje de error y les regresa los resultados, cualquier escenario, me dicen qué pasó después de que lo vuelven a ejecutar y me justifican por qué sucedió así, si eso es lo que esperábamos. O sea, si esperábamos que me pidiera usuario, si esperábamos que me mandara error, por qué me esperaba que me mandara ese error. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestro. No. Ok. Listo. Entonces, déjenme cambiar hacia acá. Ahí ven mi pantalla. Sí. Sí, sí. Ok. Entonces nosotros decíamos que, bueno, nos habíamos quedado, déjenme regreso. Sí. Nos habíamos quedado en que es importante la prevención, el monitoreo, la revisión, contratar nuestros DBAs, ¿no? Tener un equipo de DBAs sería ideal, ¿no? Inclusive decíamos para su proyecto, por cierto, hoy vamos a hablar del proyecto, ¿no? No sé en qué semana estamos. ¿Esta es la tercera o la cuarta? Déjenme pensar. Creo que es la tercera. Sí, ¿verdad? Y así como ustedes, ya no sé en qué día vivo, ¿eh? Bueno, si nos da tiempo, hoy hablamos ya también un poco más del proyecto, pero lo que decíamos es, en su proyecto, si no hay DBAs, pues inclusive sería de les recomendamos o no les recomendamos, ¿no? Nuevamente, yo me estoy yendo a los casos extremos, ¿no? Si es la papelería de la esquina, pues no le voy a decir, oye, tienes que contratar un DBA, ¿no? Pues simplemente se van a reír de mí, pues van a decir, no, pues eso no existe, o no tengo dinero, ¿no? Simplemente. Pero si es en una organización, una empresa mediana, donde dicen, aquí sí manejamos, sí hay bases de datos, ¿no? Típico, ¿no? De cada quien tiene sus bases de datos como se le antoja, etcétera. Entonces, a lo mejor podríamos recomendarles crear un área de base de datos, ¿no? Si es que no ya existe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera. Esa es parte de lo que ustedes tienen que analizar, decíamos, y pues dependerá definitivamente del escenario que elijan, ¿no? Otra alternativa que nos ayuda también es, aunque no lo crean, tenemos en México algo que le llamamos DAMA. DAMA es un ¿qué será? Pues es un organismo que está tratando, y digo está tratando porque ahí van en el camino, no tiene mucho, ¿no? Que empezaron operaciones ya más serias, pero es una organización. En principio, se puso como una organización civil donde la idea es definir estándares en cuanto a administración de datos.
Entonces, DAMA, ahí está, Data Management Association, es un framework con un conjunto de buenas prácticas, así como decíamos de ITIL y COVID, pero DAMA está enfocado completamente a datos. Vean que en el centro está gobierno de datos, ¿no? Entonces también es una buena opción. Dice, son métodos y herramientas para la gestión de datos, lo que incluye gestión estratégica de datos, gestión de datos operativos, gestión de datos tácticos, gestión de datos de calidad. Bueno, eso cómo nos hace falta, ¿no? Tener datos de calidad. Gestión de datos de integración, cuando tengo muchas bases de datos y las quiero integrar. Gestión de datos de seguridad y privacidad. Ya lo hemos dicho, un tópico súper importante para nosotros, privacidad, ¿no? Y ya acá los componentes, digamos, de este gobierno de datos, ¿cómo lo ven? Arquitectura de datos, modelo y diseño de datos, almacenamiento y operaciones, seguridad, integración. Integración, documentación o manejo de contenido, datos maestros, que esto no tiene nada que ver con bases maestras de sistema, sino más bien nuestros datos más importantes. Data Warehouse y BI, que también llega a caer con nosotros, metadata, datos de los datos, calidad de datos. Entonces, se fijan, DAMA, también hay una certificación, por cierto, también que están dando en DAMA. Hay un capítulo de DAMA México, ¿no? También, donde nos dan, a veces dan cursos, ¿no? Sesiones, algunos son con costo, otros son, dirían gratis, ¿no? Pero también para tenerlo ahí de referencia. Y la otra es DCAM. DCAM generalmente lo usa DAMA, ¿no? Como parte de ese framework, que es un modelo de evaluación de capacidades, ¿no? Como para saber qué tan avanzado o qué tan, ¿cómo diré? Qué tantas áreas de oportunidad, ¿no? Qué tantas áreas de oportunidad tengo en cuanto al gobierno o administración de datos, ¿no? Dice, se utiliza para evaluar y mejorar la capacidad de una organización para gestionar los datos, que incluye el gobierno de datos, o sea, todo lo que veíamos en DAMA, la arquitectura de datos, gestión de datos operacionales, gestión de datos maestros, gestión de datos de referencia. Ay, ya me pasé. Acá está. Y básicamente son una serie de componentes también que nos sirven para evaluar las capacidades de qué tan preparados estamos o no. Empieza con la definición de la estrategia de los datos o de los casos de negocio, que sería el foundation, y la administración de los datos, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia que tenemos por un lado y por el otro lado la administración, cómo lo estamos llevando a cabo? Y luego de ahí nos pasamos a lo que sería la evaluación, que incluye qué tenemos de arquitectura, cómo está empatado con el negocio, cómo estamos administrando nuestros datos, qué herramientas o qué manejador, ¿no? Aquí ya caería, qué manejador estamos utilizando, cómo estamos administrando la calidad de datos. Vean que la calidad propiamente no es mía. O sea, yo si me enfoco únicamente como DBA, yo no soy el responsable de la calidad de los datos. Pero sí tengo que ver por cómo están los datos organizados. Punto 6, gobierno de datos. Punto 7, ya habla de una colaboración, cómo estamos controlando con otras áreas nuestros datos, cómo interactúan. Y ya punto 8, pues ya sería como el uso de eso, ¿no? Si estamos generando indicadores, indicadores, analítica sobre nuestros datos, sobre lo que nos dicen esos datos, ¿no? Entonces también para tenerlo ahí de referencia.
cambiar esto. Para tenerlo ahí de referencia, les voy a subir por cierto, de estas láminas actualizadas de lo que hemos visto, ¿no? Y déjenme paso. Por cierto, de la práctica, pues dirían, pasemos a cosas más tristes. ¿Y por qué tan lejos? No, ya me voy a ir así con ustedes. ¿Por qué y por qué tanto? ¿Cuándo y por qué tanto tiempo? El siguiente sábado. No, es mucho. Esto mucho. El viernes. Me parece que también es mucho. Dejémoslo en el jueves, ¿no? Por si tienen alguna duda. Viernes. Bueno, el viernes a las 9 de la mañana. Ni ustedes ni yo. Bueno, ya cedí yo, ya cedieron ustedes. Las dos son 8 horas más. Ganaron, claro, son 8 horas más. O sea, en una de esas hasta ni duermen, ¿no? Y hasta lo hacen bien. No menosprecien lo que ya ganaron. Entonces, la práctica 3, nada más para que lo tengamos en consideración, se la subo y la dejamos para el jueves, no sé qué día es jueves, para que estemos todos en sintonía. 30, es 30. No, dijimos para el viernes, ¿no? Miren, ya los estoy y ni se dan cuenta. Es lo malo de que se duermen. Ya lo estoy chamaqueando. Para el viernes, ¿no? Dijimos viernes primero a las 9 de la mañana. Para ustedes, 8:55, ¿no? ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, avanzamos. Bueno, un tiempecito más y ya nos vamos a su recreo, ¿no? Entonces, avanzamos. Tópico importante, seguridad. Seguridad. ¿Qué me pueden decir de la seguridad? Pues debería ser primordial, ¿no? Más en bases de datos. Exacto. Para nosotros debe ser fundamental la seguridad. Además, recordemos que dijimos, nosotros somos custodios de esos datos. No soy el dueño. Si fuera el dueño de los datos, pues dirían, yo hago y deshago, ¿no? Así a mi gusto, ¿no? Pues que ya no quiero esos datos, los borro. Que no me interesan las direcciones de correo, pues las quito, ¿no? Pero no depende de mí. Es más, ya vimos escenarios donde decíamos, el histórico, ¿cuánta historia tenemos? ¿O cuánta historia vamos a almacenar? No lo decido yo. Lo deciden los dueños de los datos, los usuarios de negocio. Ellos son los que nos deberían decir, oye, ¿sabes qué? Necesito 3 meses de historia en línea o necesito 10 años. O sea, ellos me pasan, si lo vemos así, ellos me pasan ese requerimiento y yo determino, eso sí, cómo voy a cubrir ese requerimiento. ¿Qué manejador voy a usar? ¿Dónde lo voy a organizar? ¿Cómo lo voy a proteger? Etcétera. Pero vean que la decisión estratégica yo no la estoy decidiendo. Entonces, la seguridad para nosotros es fundamental, protección de nuestros datos. Básicamente, lo enfocamos ahora
en 3 rubros, ¿no? La seguridad puede ser muy amplia, muy, muy amplia, el tema de seguridad. De hecho, ahora sí que no voy a aprovechar, ¿no? Para hacer un comercial, ¿no? Tenemos un diplomado, los invito, yo también participo en ese. Doy el último módulo. También